Bienvenidos sean todos en el nombre del Señor. Seguimos en la fiesta convencional. Qué bueno, qué privilegio que tenemos cada año de estar aquí en este lugar, bendiciendo al Señor y esperando también de que Él nos bendiga. Gracias damos al Señor que Él ha instituido esta fiesta espiritual para que vengamos a su presencia, para que estemos siempre delante de Él conmemorando lo que Él ha establecido. Sabemos que no es fácil quizás desprenderse de un lugar a otro, pero el Señor hace posible de que estemos siempre aquí, uniendo nuestro corazón, uniendo nuestro espíritu, para que podamos estar recibiendo por medio de su espíritu la palabra que Él tiene cada día para su pueblo. De seguir preparando un pueblo para el tiempo final. Sabemos que Dios está haciendo una obra de preparar un pueblo para manifestarlo en un nivel de unidad, para que pueda manifestar la vida o la naturaleza del Hijo varón que Él está engendrando hoy en día por medio de la palabra incorruptible que está trayendo a través de su Espíritu. Gloria al Señor. Sabemos que lo que le da vida a un cuerpo es el Espíritu, porque un cuerpo sin el Espíritu está muerto. Por eso es que muy importante es de que nosotros estemos pidiendo siempre al Señor el respaldo necesario para poder tener esa vida de Dios dentro de cada uno de nosotros, siempre que esté palpitando y que esté ahí vibrando. En verdad estemos pudiendo manifestar esa vida como vivos de entre los muertos. Gloria al Señor. Que los muertos vean hoy en día que hay gente que está vivo alrededor de ellos. Gloria al Señor. Sabemos que el mundo está muerto en su delito y pecado, pero que Dios está dando vida a un pueblo, a un insignificante pueblo en toda la faz de la tierra, y tenemos que procurar conservar esa vida de Dios, siempre manteniéndonos oyendo a la voz del Espíritu de Dios y caminando bajo esa dirección perfecta que Dios quiere que caminemos. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo decía en una oportunidad, cuando alguien le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Él le respondió y le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido para sí, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sabemos que antes Él no tenía un cuerpo como lo tiene ahora. Fue entonces cuando Él expresó esto, porque los hombres que querían ir tras de Él no tenían un verdadero propósito o no entendían el verdadero propósito por el cual Él estaba cerca de ellos. Y por eso es que a veces por momentos se animaban a querer seguir al Señor. Pero Él les decía que las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y cuando él se refería a las zorras, estaba hablando de los grandes reyes que había en ese tiempo en su tremendo palacio, como Herodes. Y el Señor sabiamente expresaba una frase para hacer de ver, porque Él llegó a este mundo en un nivel de pobreza. Él nació en un pesebre donde estaban las ovejas y las vacas. Para Él no había lugar en el mesón, pero Él empezó de ahí en un nivel de humildad. Y el propósito de Él era de que un día Él sería la cabeza principal de un cuerpo glorioso en toda la faz de la tierra. Y por eso es que Él pudo caminar en perfecta obediencia delante de su Padre por 33 años y medio. Porque cuando Él fue a la cruz en el Gólgota, cuando el soldado romano abrió su costado con una lanza, entonces salió agua y sangre, y ahí salió la iglesia, la mujer iglesia, y ahora la iglesia es su cuerpo, y Él es la gloriosa cabeza de este cuerpo. Ahora Él sí tiene donde recostar su cabeza, y sabemos que el cuerpo es uno. El cuerpo de Cristo es uno. No hay varios cuerpos de Cristo. Amén, hermanos. No hay varios cuerpos de Cristo. Puede haber muchas agrupaciones, pero en el mismo propósito, con el mismo entendimiento, con la misma visión de llegar a ser un cuerpo perfecto. No hay un mensaje diferente para el cuerpo de Cristo. No es un asunto de querer hacer de nosotros, de nuestro pecho, un templo y decir, bueno, nosotros también vamos a hacer una agrupación individual, con nuestro propio gobierno, con nuestro propio criterio, y vamos a demostrar que somos el cuerpo de Cristo. Cristo no es cabeza de grupos de individuos. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es su Salvador, Él es su Señor, de manera que el cuerpo que Él está perfeccionando hoy en día es un cuerpo de unidad, y Él está presidiendo un ministerio que tenga la luz suficiente para seguir ministrando siempre a la iglesia, para traer palabra pura, para traer un mensaje nuevo cada día que viene directamente del corazón de Dios. Porque han surgido muchos caudillitos anteriormente que han tratado de hacer su propio grupo llamado el cuerpo de Cristo, pero sin embargo vemos que todo lo que no está en el verdadero fluir del Espíritu de Dios no prospera. Solamente los que se mantienen en la verdadera posición, en la verdadera línea de unidad,
Dios está haciendo ver que esta obra es progresiva y permanente y está creciendo siempre hacia la meta del supremo llamamiento, porque estamos llamados a llegar primeramente a la unidad de la fe y luego dice el conocimiento del Hijo de Dios, a tomar la estatura y la medida de la plenitud, gracias María, la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Entonces hay un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre, el cual es sobre todo. Gloria al Señor. Y muchas veces hemos creído que esto es hacer cada uno o cada cual hacer por su lado de la manera que uno quiere, pero vemos que paso a paso el Señor está lavando de en medio de su pueblo o de en medio de sus ministerios todos estos malos entendimientos que ha habido al principio y la razón por el cual no ha habido un cuerpo en unidad como el Señor lo puede estar logrando en este día, aunque todos no lo puedan ver quizás de esta manera, porque la iglesia del cuerpo de Cristo no depende de una central. El tabernáculo no es una central del llamado cuerpo de Cristo, de donde dependen el resto de las agrupaciones del cuerpo de Cristo, no. Es parte de la iglesia en este lugar, y la razón de la distancia entre el uno y el otro es por razón en que quizás no está muy accesible venir de un lugar a esto, o que no se pueda creer de que el propósito por el cual hay una iglesia más allá sea un propósito diferente. Yo creo que todas esas cosas estamos sobreentendidos en este día. Como las organizaciones cristianas, ellos tienen un concilio, tienen una central, de donde ellos dependen, de donde las demás iglesias también siguen abriéndose campo para llamarse una cierta organización cristiana. Pero el cuerpo de Cristo, su gobierno central de la iglesia en cualquier lugar es Cristo. El Señor maneja desde el nivel celestial su cuerpo. Y la razón por la que nos unimos es porque nos damos cuenta que la perfección en un cuerpo de muchos miembros es necesario relacionarse, unirse el uno con el otro, y todo eso es una demostración que realmente estamos de acuerdo a lo que el Señor se propone hacer, de tener un cuerpo, desarrollándolo para manifestar una vida en el nivel de lo que Él es ahora, porque ese es el propósito, porque el ministerio no es el esposo, el ministerio solamente es el amigo del esposo,
El esposo es el Señor Jesucristo y el trabajo del ministerio es presentar, dice, a la iglesia como una virgen pura a Cristo. Por eso es que nosotros necesitamos vivir una vida de honra, una vida testimonial que agrada a Dios, una vida de integridad, de justicia, que traiga confianza en este ministerio que Dios nos ha confiado, no con propósitos creados que nos pueden desviar del verdadero sentido a lo que Dios nos ha confiado, sino con el propósito de impartir siempre la palabra que el Señor quiere traer a su pueblo, porque Él dice que está purificando y lavando a la iglesia. Vamos a leer en Efesios 5, del versículo 21. Gloria al Señor. Nos alegramos al ver un gran pueblo que está animado hoy en día a caminar con Dios. Y este pueblo es un pueblo que verdaderamente Dios quiere que sea a Él por pueblo, para que Dios también sea a ellos por Dios. Gloria al Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, que realmente seamos aceptos en nuestro ceder a Él siempre, para que Él siga haciendo de nosotros lo que Él quiere hacer. Del versículo 21, a ver, léale, hermano Julián. Esa es la parte principal. Someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego dice el apóstol Pablo: grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Amén. Es la verdadera relación que Dios quiere mantener entre la iglesia y el ministerio, que es la representación de Cristo, porque tenemos que darnos cuenta que el plan por el cual Dios está tratando de unir un cuerpo a nivel de la naturaleza de su Hijo, que es el novio, el esposo, es con el propósito de manifestar a ese Hijo corporal, a ese Hijo de muchos miembros, a ese Hijo que va a ser la expresión del deseo de Dios de tener muchos hijos como Jesucristo, de que podamos alcanzar a ese nivel de manifestación que Cristo logró. Entonces, eso será la manifestación de una vida de unidad entre Cristo y la iglesia. No estamos con un mero propósito solamente de pasar el tiempo y pensar de que nada va a suceder, nada sorprendente, nada admirable va a manifestarse por lo que nosotros estamos haciendo. No solamente estamos tratando de ganar nuestra salvación del alma y irnos al otro lado del velo para estar por la eternidad ahí, pero hay un propósito de que hoy en día Dios tiene una compañía de hijos que está ministrando a este lado del velo, pero también hay muchos que ya han ido al otro lado del velo, pero han ido con una visión muy alta de lo que Dios va a hacer en este fin del siglo, y de tal manera que ellos están clamando bajo el altar para que este pueblo camine, para que este pueblo avance a la perfección de ese propósito, para que en el momento en que la palabra escrita se cumplirá, donde que este corruptible se vestirá de incorrupción, también ellos van a tener parte, porque Dios primero va a ejecutar a los que están en el polvo de la tierra, en levantarlos, y sucesivamente, dicen, los que estamos vivos seremos transformados y nos encontraremos con nuestros hermanos. Las dos compañías, tanto al que está al otro lado y como el que está a este lado, estarán unidos para manifestar el plan y propósito de Dios durante los 1000 años que tienen que ser manifestados como el reinado de Cristo aquí en la tierra con sus hermanos, que somos nosotros hoy en día. Eso es lo que Dios está tratando de hacer, de tal manera que no nos conviene hoy en día individualizarnos, porque no vamos a ganar nada.
Mejor vamos uniéndonos, porque de esta manera el diablo no podrá hacer nada más de lo que él se propone hacer en este día, de fraccionar al cuerpo por aquí, por allá, queriendo engañarles de que hay varias cabezas o varios cuerpos, haciéndoles creer de que un hombre es la cabeza del llamado cuerpo de Cristo. Pero ese es un pensamiento muy equivocado. La única cabeza de este cuerpo solamente es Jesucristo. Abra en Colosenses 1:15. Léale, hermano. Ahí dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y luego dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Entonces está definiendo el propósito para el cual Dios está lavando y limpiando este cuerpo, este llamado cuerpo que es la iglesia. Él tiene un método por medio del cual Él está limpiando, está purificando, y Él quiere que el trabajo siga realizándose por medio de la obra ministerial que Él está confiando para seguir, dice, llevando el mensaje de limpieza y pureza a la iglesia hasta que alcance la medida completa de purificación, a tal punto donde que va a ser presentado, dice, sin mancha
y sin arruga y ninguna cosa semejante. Sabemos que hay muchas cosas hoy en día. Nosotros somos muy conscientes dónde están las arrugas, dónde están las manchas. De tal manera que hoy en día el pueblo de Dios no debe disponerse a seguir a cualquier clase de ministerio. Los ministerios en el nivel del cuerpo de Cristo son conocidos, así que te vais a los confines de la tierra. Si alguien viene de allá para acá, ya sabremos quién viene. Y si usted te vas de acá para allá, ya sabrán quién va. Así que los ministerios en el cuerpo no son una cosa sorpresiva. Son personas muy conocidas, muy confiables. Y la razón que te darán la confianza de ministrar es porque realmente conocerán que realmente eres un ministerio de confianza delante de Dios. Mucho el pueblo de Dios en el pasado se ha descontrolado en querer seguir a cualquier ministerio, dejando la unidad. Pero todas esas cosas vemos que no prosperan. No es tiempo de querer idolatrar a ningún ministerio, de endiosar a ningún hombre. La palabra del Señor dice: dejaos del hombre cuyo aliento esté en su nariz. No tiene nada más. Todo hombre solamente tiene un aliento en su nariz. Cuando el aliento se va de él, todo fenece. En ese mismo día perece sus pensamientos. Pero vamos siguiendo al hombre verdadero, que es el Señor Jesucristo. Cuando seguimos a Él, nunca nos sentiremos defraudados o fracasados, porque el cuerpo verdadero que el Señor está guiando hoy en día en sus propósitos siempre va a estar actualizado. Siempre Dios va a tener un ministerio que Dios mismo le va a proveer para seguir sustentando la necesidad espiritual de esta mujer iglesia que es su cuerpo. Amén, hermanos. En el libro de Efesios 1:18 y que Dios nos ayude. Así que los pocos hombres que están siempre delante de ustedes, ámenlos, oren por estos hombres que están ministrando siempre delante de ustedes, para que el Señor los guarde sin caída. Y hasta bueno, caer de grandes alturas hasta quebrarse la ala de la paloma del Espíritu Santo, a tal punto que no puedan volar y quedan enfermos. Ya no es tiempo de que haya un ministerio enfermo, que el Espíritu de Dios trabaje para restaurar de verdad, para que se sanen todas las alas quebradas, todos los pies que están cojeando hoy en día. Vamos poniéndonos serios delante de Dios para poder, dice, tener un caminar recto, para que también los demás puedan seguir. Porque el Señor tiene, dice, sus pies como de ciervo.
Donde pone el uno, pone el otro. Cuando usted ve las pisadas de un siervo del monte, usted no ve cuatro pisadas, usted ve 2, pero él tiene 4. Donde pone uno, también exactamente va el otro, de tal manera que no ves más. Y yo pienso que hoy en día así es espiritualmente. El Maestro ha dejado sus pisadas delante de nosotros para que también nosotros demos pasos exactos tras de Él, para que podamos pues identificarnos en todo momento con su vida testimonial, con su andar, porque dice: el Señor hace nuestros pies como de sierva y nos hace estar sobre nuestras alturas. Gloria al Señor. Y estar en nuestras alturas espiritualmente no es algo de nosotros mismos, y nosotros no nos agarramos solamente en Dios. Por eso es que necesitamos depender tanto de Dios en este día y no soltarnos de Él, porque Él es poderoso para guardarnos sin caer y para presentarnos sin mancha delante del trono de su gloria. A ver, leer en Efesios 1:18. Del versículo 15. Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y luego dice, sometió todas las cosas bajo de sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al Señor. Así que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es una vasija que está bien dotado de todos los atributos y las virtudes de la naturaleza de Cristo. Y Él dice que lo ha puesto por cabeza, o le ha puesto, como dice, léale otra vez.
sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas. Eso está hablando de Cristo. Cuando habla de su cabeza, está hablando de esa majestuosa cabeza que es Cristo. Él es cabeza angular y piedra fundamental de la iglesia, de manera que no hay varios cuerpos de Cristo. Él no es cabeza de grupos de individuos. Él es cabeza de la iglesia. Y la iglesia verdadera es alguien que está sujeto, dice, bajo el gobierno de Cristo. Por eso es que vemos que el Señor le está vistiendo de toda la luz de la verdad, porque el gobierno del Señor Jesucristo, Apocalipsis 12 dice, la mujer iglesia tiene una corona de 12 estrellas, y eso habla del gobierno de Dios sobre la iglesia, porque la única mujer iglesia que está sometiéndose al verdadero esposo, que es el Señor Jesucristo, Él le está vistiendo de toda la luz necesaria, de toda la verdad, para que pueda alcanzar toda la pureza que necesita para poder contraer matrimonio con el Señor Jesucristo, y por medio de ese matrimonio pueda manifestarse este hijo corporal de muchos miembros, en la medida y la capacidad de levantarse a reinar y regir con vara de hierro. Gloria al Señor, porque hoy en día el Señor no está forzando a nadie para que se someta a Él. Todo lo que hoy en día se está dando de nosotros hacia Él es un asunto voluntario. Amén, hermanos. Pero cuando Él establece su reino, su gobierno aquí en la tierra, va a ser un gobierno forzado, con vara de hierro, dice la palabra. Porque Él dice, desmenuzará y quebrará como vaso de alfarero. Y Él dice que Él va a dar autoridad al que venciere y guardare sus obras hasta el fin. Le dará autoridad sobre todas las naciones. Él dice, yo he puesto sobre Sión mi santo monte, he puesto mi rey sobre Sión mi santo monte. Y él lea Salmos 2. Salmos 2. Hermanos, el propósito de que se levante un hombre de la nueva creación en el nivel corporal es bastante significativo. Tiene un propósito tremendamente glorioso delante de Dios para que Él lo pueda ejecutar. Del versículo 6, hermanos. Ahí dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dice, ahí está, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Siga leyendo. Mira lo que dice, ve. Ahora pues, oh reyes,
Sed prudentes, admitid amonestación. No esté tratando de querer hacer su propio ladito, ya, deje de esos pensamientos equivocados. Únase con su hermano. Ahora, eso no será un asunto de convencimiento de hombre a hombre. Esa obra solamente lo va a realizar el Señor Jesucristo con los que se ceden a Él. El mundo entero sabe que solamente cuando hay unidad entre el uno y el otro se puede llegar a lograr lo que se quiere hacer, hasta tener un gobierno mundial y dominar el mundo. Los hombres siempre han procurado lograr esto, pero nunca lo podrán, porque ya ha sido demostrado en la intención. ¿Cuántos hombres han querido reinar hasta este día imperialmente? Hitler, Napoleón, ¿quién más? Hay como 4 que se han levantado, pero ninguno de ellos han podido. Pero lo que Dios va a hacer en este tiempo, por medio de Cristo y su pueblo que se levanta, esto sí va a ser una realidad. Dice la palabra: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Y dice en el libro de Daniel 2:44 que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo. Y él dice: consumirá y destruirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese es el reino de Dios. Ese es el verdadero reino por el cual estamos orando: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces hay un propósito maravilloso que Dios está tratando de manifestar por medio de este Hijo de Dios que está siendo engendrado, al cual el Padre un momento le va a decir: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Ahora él ya no se estará refiriendo solamente al Señor Jesucristo, cuando él fue engendrado del Padre y fue levantado como el único hijo que había alcanzado nuevamente el nivel de vida en la que estaba al principio con el Padre. Pero ahora se está refiriendo a que como él, muchos hijos de Dios con él se van a levantar para realizar este trabajo que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuyo los confines de la tierra. Ahí está el cumplimiento de una obra grandiosa. Gloria al Señor. Ahí sí realmente usted va a ordenar solamente con la palabra, a través del Espíritu, a toda esa gente enferma, a todos esos mancos, cojos, ciegos, mudos. Entonces, camina en el nombre de Jesús, abre tus ojos, extienda tu mano, sé un hombre normal. Esos son los poderes del siglo venidero. Pues es que ahora ni tenemos por qué estar tratando de preocuparnos por esas cosas para querer buscar fama, posición, reconocimiento. Porque ese es, Pablo dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. De tal manera que la fiesta espiritual, decía hermano Armando,
en la que estamos es para comer pan sin levadura, también decía. Y realmente es así, porque la levadura también habla del pecado. Gloria al Señor. Porque dice, la fiesta que celebraban los de Israel era ¿para qué? Para que vayan a presentarse delante del Señor todo varón 3 veces al año, y nadie debería de presentarse con las manos vacías. Y la fiesta que tenían que celebrar no era tampoco para soltar al homicida, pero más tarde llegó a ser así, que cuando Jesús estaba ante la corte para ser crucificado, dice, ellos prefirieron a Barrabás y que a Jesús le crucificaron. Así que tengamos en cuenta bien hoy en día, los días de la fiesta no es para soltarle a Barrabás. ¿Dónde está Barrabás? Pues se va a levantar Barrabás. Ya no es tiempo de soltarle a Barrabás. Porque, dice, podemos estar crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Después de estar en gran nivel de luz, en gran nivel de entendimiento, capaz de poder tener mucho entendimiento para ayudar a los que están tras de uno, y que de pronto recaer significa caer 2 veces, recaer. Y eso es lo que ha pasado con el ministerio en el pasado, con la iglesia primitiva. Después de tener gran luz y entendimiento, dice, bueno, el apóstol Pablo dice, recayeron, se han renovado, de tal manera que se quedaron solamente con el buen recuerdo que en los primeros días de la llenura del Espíritu Santo era tan maravilloso, era tan glorioso, había mucho poder, había muchos señales, prodigios y milagros, pero que ahora perdieron todo ese valor y esa capacidad. Y todas esas cosas ya no se deben repetir. Debe haber un pueblo que esté creciendo y creciendo en luz, en vida, en entendimiento, en capacidad de poder mantenernos rumbo a la perfección. Ya no nos detenemos en algo emocionante, en algo que nos puede hacernos gloriar en el nivel de la carne, sino es que tenemos que extendernos más, saber, entendiendo de que este caminar a la perfección es un caminar de mucho fuego, de mucha prueba, de mucha dificultad, y todo eso es para ser limpiados y purificados. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Porque dice, el tiempo, mientras viene el tiempo, la situación se va a poner bastante difícil. Dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No nos detendremos, nada nos detendrá, porque al propósito de Dios nada le va a detener. Y si nosotros empezamos a hacernos murmuradores, rebeldes,
El Señor nos va a hacer dar la vuelta en el desierto de este mundo hasta que muramos, pero va a haber un pueblo que siempre se va adelante. Amén, hermanos. Entonces ya no nos debe suceder eso ya. La historia nos enseña algo para reflexionar y no repetir nuevamente la historia. Gloria al Señor. Muy bien, hermano. Así que nos damos cuenta que el plan de Dios siempre ha sido entrar en una relación de vida con su pueblo, con el propósito de manifestar una vida admirable que el mundo jamás ha visto. Y eso lo demostró con Israel hasta la primera venida del Señor. Tal es que cuando Él nació de María en el pesebre, a Él no le conocieron. Pero ya Dios había llevado a cabo ese propósito de manifestar esa simiente que había sido profetizado por el Espíritu de Dios a Eva cuando ellos cayeron en el huerto de Edén. El hombre cargó, cargó algo difícil para sobrellevar, cuando el Señor le dice: maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te crecerán, con dolor comerás todos los días de tu vida, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero a la mujer le dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Pero cuando Jesús llegó, los que estaban con la ley no entendieron, no pudieron ellos conocer ese gran día de la manifestación a la primera venida del Señor. Y hoy en día el mismo proceso se está dando por medio de Jesucristo y la iglesia, de poder llevar a un cuerpo de muchos miembros a un gran nivel de manifestación por el cual, dice, la creación está clamando. Dice en Romanos 8:19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ya estaba explicando, hermano Carlos, en la mañana. Entonces, la creación está hoy en día como la mujer cuando está para dar a luz. Ellos no saben quién realmente va a ser la solución de este gran problema que la creación adolece. ¿Quién nos saca? ¿Quién nos sacará de este gran problema? Vamos eligiendo un buen presidente. Tal vez él mejora la situación. Pero nos damos cuenta que no. Todos tienen intención de querer hacer algo bueno, pero dice, el camino del impío siempre es al revés. Él siempre tiene que seguir llevándote a la deriva, al nivel más caótico, pero de ese nivel de situación solamente el Señor Jesucristo va a sacar a la creación. Y por eso Él está preparando a sus hijos, que son ustedes, hermanos. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Y válgame Dios, que si nosotros no respondemos a esta expectativa de Dios, vamos a ser juzgados duramente.
Así que la responsabilidad cae con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, que el Señor nos siga ayudando en esta fiesta para, dice, no estar comiendo panes con la vieja levadura de malicia y de maldad, para comer panes sin levadura, sin doctrinas de hombre, doctrinas erróneas. Por eso es que Jesús decía, si alguno quiere conocer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de mí o es de Dios. Si no es de mí, yo voy a hablar de mi propia cuenta. Pero si es de Dios, yo siempre voy a estar manifestando la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Entonces, todas esas cosas incluyen la solemnidad o la celebración de estas fiestas espirituales. Amén, hermanos. Y la levadura que ha contaminado más a la iglesia ha sido la levadura de la inmoralidad. Y este es el golpe más duro. De tal manera que tenemos que tener mucho cuidado ya. Amén, hermanos. No está bien de que siga habiendo esa levadura en medio del cuerpo, en medio de la iglesia, porque llegaremos a ser estrellas errantes. Al caer de grandes alturas a grandes errores de oscuridad, todavía en esa condición de querer seguir guiando un pueblo tras de nosotros, ese es llegar a ser una estrella errante, para los cuales dice está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas, cosa del cual el Señor quiere librarnos. Ahora, vamos recapacitando, vamos renovando nuestro voto de confianza delante de Dios para ser un pueblo limpio, para ser un pueblo verdadero, para ser un pueblo que verdaderamente anda en el temor de Dios. Porque lo que el diablo trata de hacer es quitar el temor de Dios de en medio de la iglesia. Que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia dice su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia dice la vasija en el cual ha depositado todo su amor, todo lo que Él en naturaleza es hoy en día. Gloria al Señor. Por eso decimos que la iglesia no es una pobre iglesia. La iglesia es una iglesia muy enriquecida. Tiene de todo. La razón por la que no se manifiesta lo que realmente debe ser la iglesia en su apogeo de poderes espirituales es porque realmente no hay ese rendimiento necesario. A veces estamos entre dos paredes, no hay disposición hoy en día. Jóvenes, hermanos jóvenes especialmente, que ya tienen más de 40 años, deben tomar hoy en día conciencia delante de Dios que a ustedes Dios les está llamando para ser los sucesores de estos ancianos que están en buena edad. Y no nos quedemos en silencio o en oscuridad, como que si nunca hubiéramos recibido un mensaje de luz para desarrollar el plan y propósito de Dios, de seguir llevando a un pueblo de Dios a la perfección. Así que anímese, joven, y especialmente Dios tiene confianza en jóvenes mayor de 40 años. Aunque para Dios no hay nada imposible, Él puede levantar.
pero Él quiere que seamos fieles, fieles como el joven Samuel. Han habido muchos jóvenes. Claro que en alguna ocasión, como el rey David, empezando de 17 más adelante, él falló, pero él se arrepintió de todo corazón y él dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Él permitió a Dios el trato necesario para que él pueda alcanzar purificación nuevamente, para que Dios le incorpore en ese nivel de gracia que él había alcanzado delante de Dios, para que su nombre siempre esté como la representación de aquel que ha estado siempre en el trono de Dios, dejando ese trono para el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. De tal manera que tenemos que tener más amor a Dios hoy en día. Animémonos. Amén, hermanos. Animémonos todos. Vamos haciendo nuestra parte. Y yo sé que los jóvenes que ya han sido ministrados desde el tiempo de la finca, ellos tienen en sus corazones el mensaje de Dios. Anímese a ministrar. Este no es un mover de privacidad, es un mover de libertad, pero no de libertinaje, sino de libertad. Cuando decimos libertad, no estamos hablando de libertad en la carne. Cuando decimos hay libertad, hermanos, para predicar, si realmente donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿por qué razón yo voy a tener libertad de venir en esa confianza? Porque mi conciencia de vida, mi testimonio me acredita. Nadie me va a desafiar de atrás, nadie me va a encarar, nadie me va a avergonzar. ¿De qué? Como Pablo dice, procura presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trace bien la palabra de verdad. Eso es lo que Dios quiere lograr en este pueblo. Aquí en este mover del Espíritu de Dios no vamos a comprar pastores, no vamos a mandar al seminario a preparar ministerios, porque la escuela del Señor está aquí. Aquí usted puede prepararse para desarrollar este ministerio del Señor Jesucristo, para seguir poniendo el hombro en el arca del testimonio. Al arca del testimonio no se le lleva arrastrando con ruedas, hermanos, se le lleva sobre los hombros. Y para poder llevar sobre los hombros tiene que haber consagración, porque si no muere, si no morimos. Amén, hermanos. Leen el libro de Éxodo 30, 17, un poquito por ahí. Y por eso es que yo tengo mucho temor de las cosas santas, porque Dios es fuego consumidor. Muchos han tratado de desafiar a Dios y la presencia de Dios les ha afectado a tal punto que hoy en día ya no están, ya han muerto, porque a la corta, a la larga te va a matar si desafías a Dios y sus reglamentos, por medio del cual tú puedes llevar un ministerio con honor aceptable delante de Dios. Léalo. La fuente de bronce. Dice: habló más Jehová a Moisés, diciendo: harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavar.
la colocarás en el tabernáculo de reunión, en el altar. Pondrás en ella agua y en ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Lo tendrán por estatuto, pero no vaya a pensar de que eso ha sido solo para Israel, no, para el régimen levítico, para ese tiempo de ese sacerdocio. No, cuando dice perpetuo es algo eterno. Dios no cambia, porque ¿quién, dice, podrá acercarse a mí, dice el Señor, y yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo? Y Dios ama mucho la pureza, ama mucho el corazón recto y justo. Hay mucha garantía que Él puede respaldar lo poco, lo mucho que tú quieras hacer por el reino de Dios aquí en este día. Así es que tenemos que animarnos ya. Amén, hermanos. En una ocasión, cuando nos damos cuenta de que en Contamana ya no estaba habiendo ancianos, ya los ancianos estaban saliendo uno por causa de la edad, por causa de la enfermedad. Y en ese momento yo le hablé al hermano Carlos, mi compañero de guerra. Le dije: hermano, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo para empezar a trabajar pues aquí, hacer lo que podemos, ya que los ancianos ya no están? Bueno, él de buena gana dice: bueno, hermanos, vamos procurando, aunque no sabemos nada, pero vamos empezando a ejercitarnos. Y tras de eso le compartimos a la hermana Berna, que en ese tiempo estaba, y él dice: bien, hermanos, está bien el pensamiento, yo les voy a ayudar a orar, y vamos ayunando cada domingo por este propósito. No ha sido tan fácil. Pensamos que era un momento de emoción, no, pero no. Más adelante nos damos cuenta que es una carga, una responsabilidad muy delicada. Y comprometerse con Dios no es un juego. El ministerio levítico tenía un cierto tiempo que él podía ministrar, hasta cierta edad, y luego ellos cesaban en el sacerdocio, en el ministerio. Empezaban de 25 y terminaban a los 50. Pero en este sacerdocio de Melquisedec, en este sacerdocio del Señor Jesucristo, dice, este es un sacerdocio que no tiene principios de días ni fin de vida. El hombre tiene que dar el todo por todo. Amén, hermanos. La capacidad te va a dar el Señor. Cuando tú quieras darte a Él como un vaso de su servicio, tú tienes que estar muy rendido a Él para que Él te dé la capacidad. No va a empezar quizás con un gran mensaje, empezará de un poco, pero a medida que usted empiezas a ejercitarte, el Señor te va a dar más capacidad y más que todo el entendimiento para que tú puedas guardar tu testimonio de vida y responder a este llamado de Dios. Él dice que cuando venga el príncipe de los pastores, Él recompensará. Va leyendo el 1 de Pedro 5,
Vamos leyendo esa partecita para terminar. Porque esa es la tarea, pues, hermano. Gloria al Señor. Me alegro yo de verlos a mis contemporáneos. Cuando éramos muchachos en la finca, no hemos sabido nada, ni pensábamos de que estaríamos en esta tarea. Y aquí los veo algunos, especialmente los jóvenes caciques, los hermanos Aguilar, los hermanos Pachecos están en actividad, y eso es bueno. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Que siempre dice, la mies es mucho y los obreros pocos. ¿Acaso aquí nomás hay necesidad? Mire, hermano, el 26 de noviembre de este año va a haber una convención en el río Pisque, donde hemos hecho convención el año pasado. Y va a ser una convención de 5 días. Y ahí se necesita, pues, se necesita fuerza, se necesita ministerios de soporte para ministrar día tras día. Es una buena tarea. Y desde este momento ya les estoy convocando, les estoy animando. Anímense. El año pasado, ahí de hermano José Pacheco, el único de aquí, y los demás se han desanimado. Han ido otros hermanos también que nos han ayudado, pero queremos ver. Amén, hermanos. Ahí están nuestros hermanos también. No son de otra línea, son los que han estado antes ahí, pero que nuevamente se han ido a pueblar. Y ahí están esperando de que algún momento pues alguien vaya, los visite, los anime, los esté haciendo recordar siempre lo que Dios en su propósito nos ha hablado al principio, y Él prosigue su propósito hasta este momento. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos. Yo creo que hasta aquí.